Hay algo curioso sobre Bitcoin. La primera vez que escuché hablar de él no fue en ninguna conferencia de cripto ni Web3, ni fue tampoco en ninguna universidad, tampoco en ningún canal de ningún youtuber financiero. Fue más o menos en 2012 y para seros sinceros, la imagen que tenía en aquel entonces de Bitcoin era bastante mala. Tenía amigos que salían de fiesta, que compraban cosas en la Deep Web y muchas veces utilizaban Bitcoin como medio de pago para hacerlo. Así que durante años pensé exactamente lo mismo que mucha gente piensa hoy, que Bitcoin era algo raro, algo que no encajaba para cibercriminales, algo que jamás podía convertirse en algo serio. Y si me hubieras dicho en aquella época que Bitcoin acabaría convirtiéndose en uno de los activos financieros más importantes de la historia, sencillamente yo me hubiera reído probablemente en tu cara, te hubiera dicho ten bastante cuidado. Pero aquí estamos, y lo más curioso es que algunos de aquellos amigos que hicieron eso y compraron Bitcoin y se lo guardaron, cambiaron completamente sus vidas. Como te digo, no gastaron todos sus Bitcoins, no los vendieron, no los intercambiaron por ninguna tontería, simplemente los guardaron. Algunos incluso miraron de qué iba el proyecto, y con el paso de los años vi como algunos de ellos ganaban cantidades bastante grandes de dinero simplemente porque habían confiado en algo y habían estado en una revolución tecnológica antes que el resto. Y eso me hizo pensar bastante, porque de repente ya no era una cuestión de dinero, sino que era más bien una cuestión de entender qué demonios estaba ocurriendo en eso de esa tecnología, qué era exactamente Bitcoin y por qué una moneda digital estaba apreciándose de esa manera. ¿Por qué tanta gente inteligente estaba obsesionada con esta tecnología? Y ahí fue donde empezó mi viaje a la madriguera del conejo, porque cuanto más investigaba, más fascinado me quedaba, y cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que la mayoría de la gente estaba completamente equivocada sobre lo que era realmente esta industria de las cripto. Y hoy quiero compartir contigo todo lo que he ido aprendiendo después de más de una década observando estos mercados, porque he visto bastantes ciclos, he visto fortunas aparecer y he visto fortunas, por supuesto, desaparecer. He visto proyectos millonarios partir desde la nada y también he visto estafas gigantescas y masivas todos los días. También auténticos genios en esto y personas que eran más bien idiotas hacerse completamente ricas temporalmente. Así que si mañana me quitaran absolutamente todo, ya fuera mis wallets, mis contactos, las comunidades que gestiono, mis posiciones en los activos, y tuviera que empezar desde absolutamente cero sin tener ni idea de esto es exactamente lo que yo haría. Y por supuesto, si te gustan los vídeos donde hablamos de cripto, tecnología, negocios digitales y cómo prepararnos para el futuro que nos avecina, suscríbete ahora mismo, porque aquí no vamos a perseguir ningún humo. Intentamos entender hacia dónde va el mundo antes que la mayoría. La primera lección que le diría a cualquiera es: no compres nada. Sí, has oído bien, nada. No compres ni Bitcoin, ni Ethereum, ni Solana, ni una meme coin. Tampoco, sobre todo, ningún maldito NFT. No compres nada, porque el mayor error que veo una y otra vez es que gente que entra en cripto buscando hacerse rica porque ha oído tonterías antes de entender qué está comprando y lo complicado que es todo esto. Y eso es bastante peligroso. Es como comprar acciones sin saber siquiera que es una empresa, como comprar una casa sin saber dónde está, o como pilotar un avión sin entender qué hace cada botón. Lo primero que haría, desde luego, sería entender el conjunto del ecosistema. Empezaría por entender qué es Bitcoin, qué es una blockchain, qué es una wallet, qué es una clave privada o private key, qué es una stablecoin, qué es un exchange, qué es el gas de las transacciones, qué es en sí una transacción, porque cuando empiezas a entender estos conceptos básicos, todo va a empezar a cambiar para ti. Vas a dejar de ver cripto como una especie de casino digital y empezarás a verlo como una nueva infraestructura financiera global que permite la mayor libertad jamás ha tenido la humanidad en cuanto a mover o gestionar su capital. Y esa diferencia es absolutamente enorme, porque una cosa es apostar y otra muy distinta es invertir con conocimientos. Ahí es donde las fortunas son hechas. La mayoría cree que las criptomonedas son monedas, pero eso es falso. Cripto no son monedas. Cripto es una infraestructura en sí. Internet permitió mover información y la blockchain permite mover valor por internet, que es al final dinero, propiedad, contratos, identidad, activos digitales del mundo real. Todo ello sin depender necesariamente de ningún intermediario tradicional. Y aun cuando entiendes esto, empiezas a comprender por qué Bitcoin sigue aquí después de tantos y tantos años, y por qué las grandes empresas, fondos, gobiernos están que llevan años observando e incluyéndose poco a poco dentro de este espacio, mintiéndose a todos, diciendo que es algo tonto, especulativo, mientras compran por detrás. Y lo siguiente que haría sería abrir una cuenta en un exchange que esté regulado. Y por cierto, si todavía no tienes ninguna cuenta en Coinbase, te dejo mi enlace en la descripción de este vídeo, aquí abajo. Ahora mismo tienen promociones para nuevos usuarios que te pueden dar hasta 30 euros, por lo menos si estás en Europa, y es una buena forma de empezar tus primeros
pasos en cripto. De todas maneras, también te dejaré todas las herramientas que menciono en este vídeo, ya sean wallets, exchange, recursos gratuitos y el acceso a Código Élite, que es mi comunidad, para quien quiera aprender todo esto de forma mucho más profunda. Pero ojo, lo dicho, abrir una cuenta no significa que tengas que comprar inmediatamente, significa que estás siendo parte, que te estás preparando, aprendiendo y estás entendiendo cómo funciona esto y después vas a actuar. La segunda herramienta que tendrías que tener es una wallet. Por supuesto, debes de crear una wallet. Y aquí viene una de las lecciones más importantes de todo cripto. Si no controlas tus claves, no controlas tus fondos realmente. Por eso aprendería a utilizar Phantom Wallet, MetaMask, Rabi y entendería perfectamente cómo guardar una seed phrase, porque hay muchas maneras de guardar la frase semilla y perder el acceso a una wallet es muchísimo más común de lo que la gente cree. Y una pregunta para vosotros: ¿cuántos lleváis menos de un año aquí en cripto? ¿Cuántos lleváis más de un ciclo completo? Dejadlo en los comentarios porque me interesa demasiado saber desde qué nivel estáis viendo este vídeo y a qué tipo de audiencia me dirijo normalmente. Y lo que yo haría con mi primer dinero en esta industria es donde mucha gente probablemente se enfadará al explicar, porque mucha gente quiere escuchar la próxima meme coin ganadora, la próxima gema, el próximo 100x, 1000x. Pero si yo estuviera empezando hoy, ahora mismo, mi primera compra sin duda sería Bitcoin y probablemente una gran parte de mi cartera inicial también. ¿Y por qué? Porque Bitcoin es el único activo que ha sobrevivido a todos y cada uno de los ciclos que ha tenido este espacio, a todas y cada una de las narrativas, a todas las modas, a todos los mercados bajistas también, a todos los ataques que ha habido y a todos los titulares negativos. Se ha dicho que Bitcoin ha muerto no sé cuantísimas veces, pero Bitcoin sigue aquí y eso tiene valor, mucho valor, y no porque sea perfecto, sino porque ha demostrado una resistencia brutal. Y en mercados financieros la resistencia importa mucho, la predictibilidad también. A la gente y a los mercados lo que odian es la incertidumbre. Hubo un bull run que cambió mi forma de ver el mercado, porque una cosa es leer sobre cripto y otra muy distinta es vivir un ciclo alcista desde dentro. En 2021 el mercado explotó, y cuando digo que explotó quiero decir que era una auténtica locura. Los NFTs estaban que ardían, también se vendían proyectos con metaverso, DeFi, Play to Earn, eso era muy divertido, los videojuegos que te pagaban bastante por jugar, tokens que petaban, comunidades, dinero y liquidez fluyendo como un río. Cada semana parecía surgir una nueva narrativa y ahí fue cuando dejé de ser simplemente alguien curioso en todo esto y empecé a convertirme en un constructor. Quería aprender a devear y a construir en Web3 porque me di cuenta de algo bastante importante, que era que los mayores beneficios no estaban necesariamente en comprar proyectos, muchas veces estaban en construirlos, y eso me llevó a aprender habilidades que valen muchísimo más que cualquier token que puedas llegar a comprar. Aprendí sobre diseño, aprendí sobre marketing, aprendí cómo gestionar comunidades, cómo se mueve la atención en un mercado tan especulativo, aprendí cómo se crean narrativas o cómo adaptarte a las que existen, cómo funciona sobre todo la psicología humana en todo esto, porque al final los mercados son personas, los que están detrás de cada compra son personas reales, no sabes dónde están, pero ahí están, y las personas se mueven al final por emociones, ya sea miedo, codicia, esperanza, miedo a perderse algo, y quien entiende eso realmente tiene una ventaja masiva. Mi mayor acierto fue aprender a crear proyectos, aprender a construir, aprender a lanzar y a construir, como os digo, marketear proyectos, aprender a entender a las comunidades, cómo gestionar a esas personas, porque cuando aprendes esas habilidades dejas de perseguir oportunidades o la gema que brilla e intentas tú crear eso, porque es algo que si aprendes a hacer lo puedes repetir una y otra vez, y eso fue exactamente lo que me ocurrió, que con el tiempo aprendí a participar en dichos proyectos, a desarrollar webs, a crear branding, aprendí a lanzar mis propias colecciones que yo mismo dibujaba NFTs y a entender el mundo de las meme coins sobre todo, y ahí fue donde realmente me explotó la cabeza porque empecé a ganar bastante dinero. No fue porque adivinara el futuro ni mucho menos, sino porque empecé a entender cómo funcionaba todo eso y desarrollé ciertas habilidades. Y lo que quiero que te quedes con esta frase, porque probablemente sea una de las más importantes de todo este vídeo: las monedas pueden ir y venir, las narrativas vienen y van, los ciclos vienen y van, pero las habilidades, eso va a permanecer, y son esas habilidades las que siguen generando oportunidades masivas incluso cuando el mercado cambia y se torna para abajo. Ahora bien, también cometí bastantes errores enormes, y aquí es donde quiero ser brutalmente honesto contigo, estás detrás de esta cámara, porque esto puede ahorrarte muchísimo dinero, más del que imaginas. Mi mayor error fue confiar demasiado muchas veces, confiar en personas, confiar en equipos de desarrolladores anónimos, confiar en promesas que hacían, confiar en supuestos expertos o en tecnologías disruptivas y bonitas. Cripto está lleno de monedas brillantes y de oportunidades
oportunidades también, pero también está lleno de trampas, de scams, rug pulls, manipulaciones, proyectos que hacen bundles y después se llevan todo y desaparecen, influencers que venden humo, equipos que prometen el futuro y desaparecen el mes siguiente. Y cuando eres nuevo en esta industria es demasiado fácil pensar que todo el mundo está de tu lado, pero la realidad es que muchas personas solo quieren tu liquidez y están detrás de sus propios intereses, o quieren venderte algo, o quieren que seas la salida de su posición sencillamente, o que posees un poco el precio. Y cuanto antes entiendas esto, más dinero vas a conservar en tu wallet, y por eso soy muchísimo más escéptico, muchísimo más selectivo dónde entro y cómo salgo, muchísimo más cuidadoso sobre todo. Después de vivir varios ciclos llegué a una conclusión: la mayoría de la gente entra en cripto para hacerse rica. Yo mismo también, seamos honestos, pero con el tiempo descubrí algo: el verdadero valor de cripto no es únicamente el dinero que mueve esta industria, sino es la libertad que hay detrás y el entender lo que viene. Esa palabra empezó a obsesionarme: libertad, libertad financiera, libertad geográfica, libertad de tiempo, libertad de elecciones, bastante importante también, porque cuando observas cómo normalmente funciona el sistema tradicional al que todo el mundo se suscribe, te das cuenta de que la mayoría de las personas intercambian prácticamente toda su vida por ese papel, por ese dinero o esos dígitos en su banco, y yo no quería eso desde ningún inicio. Por eso muchas de las ganancias que conseguí durante aquellos años no terminaron normalmente en coches de lujo, ni tampoco en relojes, ni en viajes, ni en aparentar riqueza de ninguna clase, ni irme de fiesta. Las utilicé para construir algo que para mí tenía muchísimo más sentido con el mundo que venía, que era autosuficiencia, tierras, huertos tradicionales, sin pesticidas, gallinas, animales, infraestructura en sí, conocimientos, porque entendí algo que era bastante simple: los mercados al final suben, bajan, pero los activos reales siguen ahí, tú los puedes hacer subir o bajar, y además permiten acercar a las personas normalmente a una vida más libre, más resiliente y menos dependiente al final ante las diversas crisis que ya veis están pasando día a día. Entonces, después también quería comentaros el mayor error que la gente está cometiendo normalmente en 2026, y es que si estás viendo ahora mismo este vídeo, quiero que entiendas algo bastante importante. La mayoría de la gente sigue buscando la próxima moneda milagrosa que les saque de pobres, o siguen buscando el próximo pelotazo que comprarán las personas, o hacerse ricos sin desarrollar habilidades, y creo que están mirando en la dirección equivocada y están siendo guiados como un rebaño, porque el mundo ha cambiado. Hoy ya no vivimos únicamente una revolución de criptomonedas, estamos viviendo al mismo tiempo, y de una manera más fuerte incluso, la revolución de la inteligencia artificial. Y cuando juntes IA y blockchain van a aparecer oportunidades que hace años parecían absolutamente imposibles. Por eso, si yo tuviera que empezar desde cero hoy, no estudiaría tampoco solamente cripto, y mucho menos también estudiaría cripto e IA al mismo tiempo, y las posibilidades que se pueden hacer con código en cripto, porque probablemente las dos tecnologías son lo más importante de esta década, y alguien que aprenda ambas antes de que la mayoría tendrá una ventaja absolutamente brutal. Y te quiero añadir en este vídeo: ¿qué harías si tuviera solo $100 o 100 euros? Si hoy tuviera únicamente 100 euros, no intentaría convertirlos en 1.000.000 ni mucho menos. Eso es pura fantasía hedonista, y convertiría la mayor parte en aprender, ya fuera libros, herramientas, conocimiento práctico, y una pequeña parte en experimentar, desde luego con Bitcoin o ecosistemas que me interesen por H o por I. El objetivo desde luego no es ganar dinero con eso, sería aprender, porque 100 euros perdidos enseñándote algo muy valioso al fin y al cabo es una inversión en ti mismo. 100 euros perdidos persiguiendo una meme coin son una lección bastante más cara, que te va a dejar mal sabor de boca. Pero ahora imaginemos otro escenario: no tenemos 100 euros, sino que tenemos más bien 1.000 euros, y aquí la estrategia cambia completamente, porque ahora mismo ya tengo suficiente capital para dividir entre aprendizajes, inversiones y construcciones. Fíjate que he dicho la palabra construcción y no especulación, porque si algo me enseñaron los ciclos es que el dinero inteligente siempre está construyendo, da igual lo que haga el mercado. El dinero impulsivo persigue velas verdes. Si tuviera 1.000 euros, probablemente haría algo parecido a esto. Una parte iría para Bitcoin, una parte para oportunidades de crecimiento, otra parte para herramientas, una parte para hacer caja. Y aquí es donde mucha gente falla: lo meten absolutamente todo en el mercado, y después, cuando parece una oportunidad real para su vida, no tienen liquidez, no tienen capital para desarrollarlo, ni tienen margen real de maniobra. Por eso siempre intento mantener flexibilidad y una parte de mi portafolio en dinero fiat o euros o dólares, porque en cripto la liquidez es muy poderosa. O sea, cuando cripto baja y es donde la gente se hace rica, no cuando sube, y la paciencia suele ser más rentable que tener hiperactividad y estar siempre persiguiendo cosas. Ahora, si tuviera 10.000 euros, el escenario se vuelve bastante más interesante, porque imagina que tienes 10.000. Aquí
aquí ya no estamos hablando de sobrevivir, ni mucho menos. Estamos hablando de tratar de construir cierto patrimonio. Y sinceramente, la mayoría gestionaría probablemente esos 10.000 fatal, porque buscarían multiplicarlo rápidamente por la impulsividad de poder hacer más. Y eso termina exactamente igual, perdidos. O lo otro, tendrían bastante miedo, los guardarían y la inflación haría que eso se depreciara, o su vida. Si yo tuviera que gestionar 10.000, me preocuparía mucho más por construir una máquina generadora de dinero que por encontrar el próximo 100x, porque sin liquidez, ¿qué vas a encontrar? Una máquina que genera ingresos puede comprar activos durante años. Dedicaría parte de ese capital a aprender habilidades, construir una marca personal, crear contenido, automatizar los procesos que hagas día a día, formarme en IA, crear fuentes de ingreso. Y ya solo después de todo eso me preocuparía por ampliar mis posiciones, porque el verdadero superpoder financiero no es tener dinero, eso viene luego, es saber producirlo. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque creo que es la parte más importante probablemente de todo el vídeo. Durante años la gente se preguntaba, ¿debo aprender cripto? Y hoy la pregunta ya no es esa, se pregunta a la gente si debe aprender IA o cripto, pero para mí la respuesta es muy clara, debes aprender las dos, porque estamos viendo algo que ocurre muy pocas veces en la historia, no tiene ni sentido, dos revoluciones tecnológicas importantísimas al mismo tiempo. Por un lado, blockchain, que es dinero digital, una evolución del dinero en sí, que puede considerarse propiedad digital, se pueden hacer contratos inteligentes e infraestructuras financieras globales. Y por el otro lado tenemos la disrupción de la inteligencia artificial, que crea cosas como automatización, agentes, la robótica avanzada, productividad a escala como nunca antes hemos visto, creaciones de contenido, y cuando juntas ambas tecnologías empiezan a aparecer oportunidades que nunca ha habido en la historia, bastante gigantescas. Por eso una gran parte de mi tiempo hoy no está dedicada solamente a mirar gráficos ni tendencias de mercado, sino también está en entender hacia dónde se dirige el mundo, porque cada vez avanza más rápido y el dinero grande rara vez está donde mira todo el mundo. Normalmente está donde todavía hay muy poca atención. Aquí es donde probablemente algunos os sorprenderéis, porque después de todos estos años no creo que la mayor oportunidad sea una moneda ahora mismo, ni siquiera creo que sea una blockchain en concreto, ni mucho menos. Creo que la mayor oportunidad de 2026 está en construir herramientas, construir negocios, construir sistemas, construir audiencias, construir comunidades, porque el futuro pertenece a los constructores desde siempre. Y si no, mirar a Elon Musk, y porque es el hombre más rico del mundo actualmente, siempre ha sido un constructor. A los que no premia desde luego es a los espectadores y a los compradores, y es algo que veo constantemente en la sociedad, que hay personas que llevan 10 años consumiendo contenido y otras que llevan 2 años construyendo y les da 100.000 vueltas la vida. Sencillamente las diferencias son enormes, y por eso hoy mi mentalidad es muy distinta a la que tenía hace años. Ya no me obsesiono ni mucho menos con encontrar la próxima gema, pero eso sí, me obsesiona todos los días ir aprendiendo nuevas cosas y desarrollar habilidades nuevas, porque las habilidades me acompañarán independientemente de los mercados. Después de más de una década observando este ecosistema por completo, he llegado a una conclusión bastante simple. La gente cree que cripto trata de hacerse rico, como os comenté, pero no va de eso. Lo que trata es de libertad, y es una libertad en todos los sentidos. Y curiosamente, cuanto más tiempo paso en este mundo, más me doy cuenta de que las cosas importantes, al final, tu salud, tu familia viva contigo, feliz tiempo, tu libertad, capacidad de crear y de inspirar a los demás. Y quizás por eso terminé utilizando gran parte de lo que aprendí aquí para construir una vida mucho más independiente y resiliente, y conectada en sí con la naturaleza, con Dios, porque al final los números en una pantalla sí son importantes porque te dan en sí la vida que puedes llegar a querer, pero la vida que construyes con ellos es en sí lo importante del capital. Y si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias, porque significa que realmente quieres aprender de este mundillo y no solo especular en él. Así que si quieres acelerar muchísimo más tu aprendizaje, rodearte de personas que están construyendo a diario, y quieres aprender sobre cripto, inteligencia artificial, automatización, crear contenido, negocios digitales pasivos, herramientas y oportunidades reales creadas, tienes Código Élite en la descripción. Es la comunidad que he ido construyendo para compartir todo aquello que me fascina y me hubiera gustado saber cuando empecé, y me hubiera ahorrado muchísimo tiempo, los errores, las herramientas, la información y sobre todo las estrategias y la mentalidad necesarias para adaptarse a una década que va a cambiar absolutamente todo. Y si todavía no estuvieras preparado para dar ese paso, no pasa nada, empieza por algo mucho más sencillo, dale un poderoso like al vídeo, suscríbete si te ha sido de valor, activa la campana y déjame en los comentarios una respuesta muy simple. ¿Cuál crees que será la tecnología que más cambiará el mundo de los próximos 10 años? ¿Será blockchain? ¿Será la IA? ¿O será algo completamente nuevo como por ejemplo robótica? ¿Algo distinto? No lo sé, yo te leo en los comentarios
comentarios. Soy NachoWeb3 y aquí no perseguimos humo. Intentamos entender hacia dónde se dirige el mundo y el futuro antes que la mayoría. Gracias por estar aquí.